Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. Después de la Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento de los imperios coloniales europeos marcó el inicio de un proceso de descolonización global impulsado por movimientos independentistas en Asia, África y el Caribe. La guerra no solo había agotado las economías de potencias como Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos, sino que también había puesto en tela de juicio su autoridad moral para mantener sus dominios coloniales. Paralelamente, el surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética, como superpotencias rivales, instauró un nuevo orden mundial, caracterizado por la Guerra Fría y la competencia ideológica y geopolítica en territorios anteriormente colonizados. En este contexto, el levantamiento Mau Mau en Kenia 1952 a 1960 se convirtió en un símbolo de la resistencia anticolonial. Liderado principalmente por el pueblo Kikuyu, este movimiento buscaba la recuperación de tierras expropiadas por colonos británicos y la autodeterminación. Los Mau Mau emplearon tácticas de guerrilla para enfrentar al régimen colonial, mientras que la respuesta británica fue severa, incluyendo campos de detención y violencia sistemática. Este conflicto dejó un profundo impacto en Kenia, marcando el camino hacia su independencia en 1963 y dejando un legado histórico que sigue siendo objeto de debate. Durante la Conferencia de Berlín, 1884-1885, las potencias europeas determinaron la división del continente africano, marcando el inicio de un periodo de dominación colonial. En este contexto, el Reino Unido dirigió su atención hacia África Oriental, viendo en esta región un territorio estratégico y rico en recursos. La IBEAC, una empresa privada respaldada por el gobierno británico, obtuvo una carta real que le permitió administrar el territorio que actualmente corresponde a Kenia. Sin embargo, el modelo de administración privada pronto resultó ineficaz, lo que llevó al Reino Unido a asumir el control directo de la región. Hoy, en Tribix, profundizamos en la fascinante historia de la Revolución Mau Mau, donde un grupo de campesinos, armados únicamente con sus flechas y machetes, logró forjar el destino de su país. El Reino Unido formalizó su presencia en la región al establecer el Protectorado de África Oriental Británica, consolidando su poder político y económico. Este territorio se convirtió en un pilar del imperialismo británico en África. Uno de los proyectos más emblemáticos del periodo colonial fue la construcción del ferrocarril de Uganda, que conectaba Mombasa con Kisumu. Esta infraestructura no solo facilitó el acceso al interior del país, sino que también promovió la llegada de colonos europeos, quienes se asentaron principalmente en las fértiles tierras altas centrales. Para la construcción del ferrocarril, se importaron miles de trabajadores indios, muchos de los cuales permanecieron en Kenia, formando una comunidad clave en la economía y cultura del país. El proceso de colonización estuvo marcado por la expropiación masiva de tierras de los pueblos indígenas, especialmente de los Kikuyu. Los métodos utilizados incluyeron: grandes extensiones de tierra fueron declaradas tierras de la corona, ignorando los derechos tradicionales de las comunidades locales. En 1902, se promulgó una ordenanza que permitía a los colonos europeos arrendar estas tierras por hasta 99 años. Comunidades enteras fueron reubicadas en reservas nativas, áreas menos fértiles y superpobladas. Las fuerzas coloniales utilizaron represión militar y policial para desalojar a las comunidades que resistían. Entre los principales beneficiarios del sistema colonial estuvo Lord Delamere, un influyente colono británico que recibió vastas extensiones de tierra. Por otro lado, líderes como Harry Suku surgieron como defensores de los derechos de los pueblos indígenas, denunciando la pérdida de tierras y las injusticias del sistema colonial. Para los pueblos africanos, el impacto fue devastador. Perdieron sus tierras ancestrales y fueron obligados a trabajar como mano de obra barata en las granjas de los colonos, enfrentando condiciones extremadamente duras. Este despojo generó un profundo resentimiento que culminó décadas después en el levantamiento Mau Mau 1952, un movimiento clave en la lucha por la independencia de Kenia. La tierra era su madre, su proveedora, su pasado y su futuro. Cada árbol, cada río,
Cada colina tenía un nombre, una historia, un significado. La vida giraba en torno a la siembra y la cosecha. La tierra no era mercancía, sino un pacto sagrado. Y entonces llegaron los colonos blancos. Con banderas, rifles y papeles, declararon que la tierra les pertenecía. Trazaron líneas en mapas, construyeron cercas y desplazaron a los Kikuyu a reservas abarrotadas. La mejor tierra fue tomada. Los Kikuyu se convirtieron en ocupantes ilegales en su propio hogar. Fueron forzados a trabajar para los nuevos amos, labrando la tierra que antes era suya. La humillación y el hambre se extendieron. La administración colonial británica legalizó el robo y estableció una jerarquía racial. El hombre blanco arriba, el africano abajo. No era solo un cambio económico, era un ataque a la identidad y dignidad Kikuyu. Imagina despertar y encontrar a un extraño en tu casa, diciéndote que ahora es suya. Puedes quedarte, pero solo como sirviente. Esta era la realidad para miles de Kikuyu. El sentimiento de injusticia crecía como una fiebre. Los ancianos hablaban de profecías, los jóvenes se inquietaban. La tierra robada clamaba, y en el silencio surgía una pregunta: ¿cuánto tiempo lo soportarían? El despojo no solo arrebató tierras, sino también esperanza. La resistencia comenzaba a gestarse en el corazón de un pueblo herido. El dolor se transformaba en determinación. La historia de la rebelión estaba a punto de comenzar. La tierra, su todo, exigía justicia. Y los Kikuyu estaban listos para luchar por ella. Los primeros indicios del tránsito hacia el movimiento armado en Kenia pueden identificarse en la creciente radicalización de los partidos políticos, tanto africanos como europeos. Para 1950, dentro del partido político africano KAU, Unión Africana de Kenia, un número significativo de sus miembros adoptó posturas más radicales, consolidándose a través de un juramento masivo. Al mismo tiempo, los sectores moderados del partido comenzaron a ser objeto de amenazas por parte de las facciones más extremas. Jomo Kenyatta, líder destacado del KAU, fue acusado injustamente de estar vinculado con los Mau Mau, un grupo insurgente que luchaba contra el dominio colonial. Como consecuencia, fue encarcelado entre 1953 a 1960, mientras que el KAU fue declarado ilegal por el gobierno colonial, situación que se mantuvo hasta el año 1960. Este contexto refleja cómo las tensiones políticas y sociales de la época propiciaron el surgimiento de movimientos más radicales en la lucha contra el colonialismo. El gobierno colonial ignoraba las peticiones y protestas Kikuyu. La vía política, liderada por Jomo Kenyatta y la Unión Africana de Kenia, parecía inútil. La paciencia se agotó, y una idea radical nació en los bosques de Aberdare y el monte Kenia. Surgió el Mau Mau, un movimiento envuelto en misterio y urgencia. Bajo la oscuridad, hombres y mujeres se reunían en secreto. Allí, tomaban el juramento Mau Mau, una promesa sagrada de recuperar su tierra y libertad. El juramento transformaba a campesinos y obreros en luchadores por la libertad. Era un voto de secreto, lealtad y causa. Romperlo significaba la muerte. El ritual era visceral, diseñado para romper las cadenas psicológicas del dominio colonial. Los británicos lo veían como salvaje, pero para los Kikuyu era un despertar político y espiritual. No era odio, era amor por la tierra y la justicia. El juramento forjaba un lazo de sangre y propósito. Los susurros en el bosque se convertían en rugido. El Mau Mau no era solo un movimiento armado, era una revolución del alma. La resistencia se organizaba en la sombra, lista para desafiar al imperio. El juramento era el primer paso hacia la rebelión. La esperanza renacía en cada iniciado. El miedo se transformaba en coraje. La lucha por la tierra y la dignidad había comenzado. El Mau Mau era la respuesta desesperada de un pueblo al límite, y su rugido pronto sacudiría a todo un imperio. Entre las primeras víctimas del movimiento Mau Mau se encuentra el jefe Kikuyu Waruhiu, asesinado el 7 de octubre de 1952 en las afueras de Nairobi. Este caso resulta emblemático para comprender la dinámica del movimiento armado. Waruhiu era reconocido por su apoyo abierto hacia la presencia británica en Kenia, y semanas antes de su asesinato había condenado públicamente la rebelión. Este posicionamiento provocó la ira del movimiento que, aunque tenía como objetivo principal la expulsión de los británicos,
centró gran parte de su lucha contra los llamados colaboracionistas africanos del régimen colonial. Si bien algunas víctimas europeas, como la familia Rook, asesinada en 1953, generaron paranoia y un aumento del racismo entre los colonos, la mayoría de las víctimas fueron africanos. Este enfoque interno de violencia refleja las complejidades y tensiones internas del movimiento Mau Mau, que no solo enfrentó al régimen imperial, sino también a sectores de la población local que no compartían su causa. El bosque se volvió fortaleza y refugio para el Mau Mau. Conocían cada sendero, cueva y matorral. El bosque era su hogar y su escudo. La vida era brutal, frío, hambre, peligro constante. Eran guerrilleros, fantasmas entre los árboles, atacando rápido y desapareciendo en la niebla. No podían enfrentar al ejército británico en campo abierto, así que luchaban en las sombras. Su mayor arma era el conocimiento del terreno y la red de simpatizantes que les llevaba comida y suministros. El aislamiento y la paranoia eran constantes. La traición podía venir de cualquier parte. Sin embargo, mantenían la esperanza y la unidad por el juramento compartido. Líderes como Dedan Kimathi organizaban la resistencia, creando estructuras de mando y campamentos improvisados. El costo psicológico era enorme, pero la causa era más grande que el miedo. Luchaban por las generaciones futuras, por la libertad y la dignidad. El bosque era su mundo, y en sus sombras mantenían viva la llama de la resistencia. Cada día era un acto de desafío. La lucha era dura, pero la determinación era inquebrantable. En la oscuridad, la esperanza seguía ardiendo. El Imperio Británico respondió con brutalidad. En 1952 declaró el estado de emergencia, era la guerra. Aldeas Kikuyu sufrieron castigos colectivos. Casas quemadas, ganado confiscado, cosechas destruidas. La represión no distinguía entre combatientes y civiles. Tribunales especiales condenaban a muerte con pruebas dudosas. Las ejecuciones públicas sembraban terror. El objetivo: quebrar el espíritu Kikuyu y aplastar la rebelión. La narrativa oficial ocultaba la guerra sucia y la violencia sistemática. Pero la represión solo profundizó el resentimiento y la determinación de resistir. La respuesta del Imperio Británico a las insurgencias fue extremadamente represiva, marcando un capítulo oscuro en su historia colonial. El gobierno británico desplegó más de 50.000 soldados, además de policías y milicianos africanos leales, para sofocar la resistencia. Establecieron zonas prohibidas y crearon aldeas fortificadas con el objetivo de aislar a la población civil de los movimientos guerrilleros. Más de 5 millones de Kikuyu fueron desplazados forzosamente, confinados en campos de detención o reasentados en pueblos vigilados. Se calcula que entre 80.000 y 100.000 personas fueron arrestadas sin juicio previo. Durante este periodo, se documentaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y trabajos forzados. Estas acciones reflejan la magnitud de la represión ejercida por el Imperio Británico en su intento por mantener el control colonial. La rebelión llegó a Nairobi, el corazón colonial. Los Kikuyu urbanos apoyaban al Mau Mau con fondos, información y reclutas. En 1954, la Operación Anvil selló la ciudad y barrió los barrios africanos. Miles de Kikuyu, Embu y Meru fueron detenidos, interrogados y clasificados arbitrariamente. Los sospechosos eran enviados a campos de detención, otros a reservas. Nairobi se convirtió en un campo de prisioneros. Familias separadas, vidas destruidas. El flujo de apoyo al Mau Mau fue cortado, pero el costo humano fue inmenso. La operación fue un castigo colectivo a escala masiva. La represión urbana mostró hasta dónde llegaría el imperio para mantener el control. El miedo reinaba, pero la resistencia no se extinguió. La ciudad purgada era un símbolo del precio de la rebelión. El imperio había ganado una batalla, pero sembró más dolor y rabia. Los arrestados enfrentaron el infierno del Pipeline, la red de campos de detención británicos. El objetivo: quebrar física y mentalmente a los sospechosos Mau Mau. Las condiciones eran inhumanas: hacinamiento, hambre, enfermedades y trabajos forzados. La tortura era rutina: golpizas, humillaciones, abusos sexuales. La confesión del juramento era la única vía de salida. Los que resistían sufrían lo peor. El sistema buscaba destruir la voluntad de resistir.
La brutalidad de los campos fue ocultada, pero las historias salieron a la luz. El pipeline se convirtió en símbolo de la represión colonial. El sufrimiento en los campos marcó a toda una generación. La lucha por la libertad se pagó con dolor y cicatrices imborrables. En 1959, la rebelión armada estaba casi derrotada, pero la resistencia seguía en los campos. En Ola, la brutalidad alcanzó su clímax. 11 detenidos murieron tras una paliza masiva. El gobierno intentó encubrirlo, pero la verdad salió a la luz. El escándalo del masacre de Ola sacudió a Gran Bretaña y destruyó la imagen de un imperio benevolente. La presión política creció. La existencia de los campos se volvió insostenible. Ola fue el punto de quiebre. El mito imperial se desmoronó ante la evidencia de violencia y abuso. El fin del dominio colonial en Kenia se aceleró. La sangre derramada en Ola selló el destino del imperio. El mundo ya no podía ignorar la mancha en la historia británica. El levantamiento Mau Mau en Kenia marcó un punto crítico en la lucha contra el colonialismo británico. Aunque militarmente colapsó con la captura de Dedan Kimathi en 1956, su impacto político y social fue profundo. El estado de emergencia declarado por las autoridades británicas finalizó oficialmente en 1960, aunque la opresión persistió de manera más moderada. Las consecuencias del conflicto fueron devastadoras. Se calcula que entre 11.000 y 25.000 africanos, en su mayoría miembros del Mau Mau, perdieron la vida, mientras que aproximadamente 100 europeos murieron. La brutalidad ejercida por el régimen colonial británico fue tan severa que, décadas después, en 2013, el gobierno del Reino Unido ofreció disculpas oficiales tras una demanda legal interpuesta por sobrevivientes kenianos. El levantamiento también aceleró el camino hacia la independencia. En 1963, Kenia logró su autonomía bajo el liderazgo de Jomo Kenyatta, quien había sido injustamente acusado de dirigir el movimiento Mau Mau y encarcelado durante el conflicto. Este episodio subrayó el costo humano de la resistencia, pero también la determinación de los kenianos por alcanzar la libertad. El escándalo de Ola y el costo de la guerra sellaron el destino de Kenia. En 1960 se levantó el estado de emergencia y comenzaron las negociaciones. Jomo Kenyatta, liberado tras 7 años de prisión, lideró el camino hacia la independencia. El 12 de diciembre de 1963, la bandera de Kenia reemplazó a la Union Jack. La esperanza llenó el país. El sueño de autogobierno se hizo realidad. Sin embargo, la herida del Mau Mau quedó abierta. El nuevo gobierno buscó unidad y reconciliación. No celebró a los luchadores como héroes. Muchos excombatientes quedaron marginados y sin tierra. Las divisiones y el problema de la tierra persistieron. El conflicto dejó cicatrices profundas en la sociedad. La memoria del Mau Mau fue suprimida, su sacrificio olvidado por años. La independencia llegó, pero la justicia plena quedó pendiente. Las cicatrices del pasado seguían marcando el presente. La historia del Mau Mau es la de un pueblo que luchó por su tierra y dignidad. Fueron derrotados militarmente, pero su sacrificio hizo insostenible el colonialismo. Su resistencia aceleró la caída del imperio en África. Sin embargo, su historia fue enterrada, sus héroes ignorados. El gobierno británico ocultó los abusos. Kenia buscó olvidar el pasado doloroso. Los veteranos Mau Mau quedaron marginados, tratados como vencidos. La pregunta persiste: ¿quién cuenta la verdad de los vencidos? La memoria oficial rara vez refleja el sufrimiento real. Escuchar las voces silenciadas es un acto de justicia. La historia del Mau Mau desafía a todo el mundo a buscar la verdad más allá de los vencedores. El levantamiento Mau Mau, ocurrido en la década de 1950, se ha consolidado como un símbolo de resistencia y lucha por la liberación nacional en Kenia. Aunque inicialmente fue silenciado o minimizado debido a su carácter violento y tribal, en años recientes ha sido reivindicado como una pieza fundamental en la historia del país. Durante décadas, los excombatientes del movimiento Mau Mau fueron relegados en la narrativa oficial de Kenia, siendo vistos con desdén por el gobierno y la sociedad. Sin embargo, en 2003, bajo el liderazgo del presidente Mwai Kibaki, se levantó la prohibición oficial que pesaba sobre el movimiento, marcando un giro en la percepción histórica de su papel
en la lucha por la independencia. En 2013, el gobierno británico reconoció su responsabilidad por los abusos cometidos durante la represión del levantamiento Mau Mau. Como parte de este reconocimiento, se otorgaron más de 20 millones de libras esterlinas en compensaciones a más de 5.000 sobrevivientes kenianos. Este acto incluyó una declaración del canciller británico William Hague, quien expresó su profundo pesar por las torturas y abusos perpetrados. Este gesto significó un paso hacia la justicia histórica para las víctimas del colonialismo. Violencia aparte, ¿cómo reaccionarías si tu comunidad fuera despojada de sus tierras ancestrales? ¿Habías escuchado sobre el levantamiento Mau Mau? ¿Qué aspecto de esta historia te impactó más? Te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios. No olvides darle me gusta y seguirnos para descubrir más contenido como este. Nos vemos, guerreros.